¿No? ¿Cómo te llamas? Iván, pero no Iván el terrible, ¿no? Iván, bienvenido de Cali, ¿no? De Cali Bella, ¿no? Qué bueno. Muy bien por la parroquia colombiana, por Henry, Jessy, Henry y ahora Iván. Tenemos que traer los colombianos. Tienen trabajo. Hay mucho colombiano, he visto, mucho bayuno. ¿Te oíste, ve? A ver si hacemos una evangelizadora y traemos los paisanos, porque ellos necesitan de Cristo. Ustedes les dicen arrepentidos y convertidos al Señor. No les vayan a decir hijos del diablo ni nada de eso. Con amor y los vamos a traer, ¿no? Jessy tiene pinta de evangelizador tremendo. Pues entonces, a ver por qué muchas sillas vacías y queremos llenar también. Si no están los españoles, que queremos los españoles, a ver si podemos con los colombianos. Que hay una parroquia muy buena de colombianos. ¿Quién va a llegar más fácil a los colombianos? Pues los colombianos. Dile, mira, el próximo domingo, esa es una buena estrategia. Tenemos sancocho. Usted le dice. Usted le dice, mira, te invito a una comida. Le habla también que primero tiene que estar en el ayuno y en el culto y viene. Y así lo vamos a hacer. Amén. Tenemos que ganar las almas, hermano. A Ezequiel también, ¿cómo le fue en el trabajo? ¿Bien? Pues qué bueno. Y también para nuestro hermano, a ver si me acuerdo el nombre, David. Alexandro es. Mira, ¿por qué David es un personaje bíblico, a lo mejor se parece tú a David. Entonces, bienvenido. Y todas las personas que estamos aquí. Tenemos que llenar este lugar de las almas. Las almas necesitan a Cristo y únicamente en Cristo encontramos la salvación. Amén. Muy bien, yo tengo preparado un tema, espero que lo podamos desarrollar fácilmente, sin ningún problema, y que usted se vaya lleno de este lugar. Hoy es día domingo, principio de semana, nos espera una semana por delante, todos tenemos actividades y tenemos que llenarnos del Señor para poder llevar esta semana lo más posible. Vamos allá a la palabra en Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 11. 3:11. Primera de Corintios 3:11 lo tenemos y dice de la siguiente manera: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¡Aleluya! Nadie, hermano, nadie puede decir que hay otra cosa dentro de la iglesia que no sea Jesucristo lo principal. La persona principal en nuestra vida, en la iglesia, en este lugar, en tu corazón, tiene que ser Jesucristo. Tiene que ser Jesucristo. Él fue el que vino y murió por ti y por mí. No hubo otra persona. ¿Y sabe quién era él? Él era Dios. Él era Dios. Aleluya. ¿Sabe quién tenía que ir a la cruz del Calvario? Tú y yo. Porque nosotros merecíamos el castigo que Él llevó sobre su cuerpo. Porque Él derramó hasta la última gota de sangre por amor tuyo y por amor mío. Gracias, Padre. Él era Dios. Y Él no escatimó ser Dios, sino que se despojó de toda su divinidad y se hizo semejante a uno de nosotros.
y dijo, yo voy a la cruz. Yo pago por ti, yo pago por cada uno de nosotros, porque todos nosotros somos pecadores. Y todos necesitamos un arrepentimiento genuino y una reconciliación con nuestro Padre Celestial. ¿Y cómo se produce esa reconciliación? Únicamente a través de Jesucristo. Pero ¿cómo conozco yo a Jesucristo? Y esto es donde voy entrando. La única manera para yo conocer a Jesucristo, al Señor de mi vida, aquel que murió por mí, es a través de su santa y bendita palabra. No hay otro fundamento, no hay otro libro que pueda explicar lo que significa la persona de Jesús. Únicamente cuando yo comienzo a leer la palabra de Dios con la unción maravillosa del Espíritu Santo, entonces comienzo a entender y se me comienzan a abrir los ojos, los oídos espirituales, el corazón y todo, y comienzo a entender la grandeza del personaje de Jesús. Y déjeme decirle que no hay otro más grande, que no hay otra persona más maravillosa, que no hay otro que pueda expresar el amor como Él lo expresó. La mayor expresión de su amor fue morir, dar su vida por la nuestra. ¿Quién sería hoy capaz de poner su vida por la de otro? Yo creo que ni un papá por un hijo. A como está hoy la sociedad, yo no daría mi vida por hijo. Si él se la busca, que él se defienda. Pero él lo hizo. ¿Sabe? Porque nos vio en una condición tan deplorable, tan mala, una condición que solamente era el juicio y la condenación eterna. Ninguno de nosotros podíamos tener oportunidad de encontrar salvación. La gente dice, yo no le hago mal a nadie. La gente dice, yo no peco. La gente dice, yo no me meto con nadie. Yo no robo, yo no mato, yo no tengo vicios de drogas, de alcohol, de nada. Yo soy bueno. No es suficiente. No es suficiente para Dios. No es suficiente. Se necesita a Cristo en tu corazón. Amén. El tema que yo le he puesto a esta predicación, el tema que se ha puesto a esta predicación, cámbiala mientras tanto en un segundito, se llama ¿cómo saber si una iglesia es de sana doctrina? ¿Cómo puedes saber tú, cómo puedes tener la convicción que el lugar donde estás tú en este momento se predica un evangelio correcto? Usted necesita saber el lugar donde tú estás. ¿Qué te enseñan? ¿Cómo te enseñan? ¿Quién es el que te enseña? ¿O quiénes son los que te enseñan? ¿Y qué es lo que te enseñan? Muchas veces pasamos estas cosas y pensamos que aquel que nos habla de Dios, ese es el que sabe, y nos vamos a un lado y nos vamos al otro y nos vamos. No todo el que dice Señor, Señor, ese entrará en el reino de los cielos. En el final de los tiempos, dice el libro de Judas, que vendrán falsos maestros, gente conforme a sus propias concupiscencias, a sus propios pensamientos, y dirán, mira, aquí se predica a Dios, pero ¿verdaderamente predican al Dios de la Biblia? Usted tiene que saber que está en el lugar correcto, porque si sabes que estás en el lugar correcto, usted va a permanecer, va a crecer, va a seguir siendo fiel, y Dios comienza a trabajar contigo. Entonces, muchas de las personas piensan que en una congregación de sana doctrina es donde se predica al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y se quedan solamente con eso. Sí, es una parte fundamental que en la iglesia donde tú vayas te prediquen de nuestro Padre Celestial,
que te prediquen de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y que te prediquen de la obra maravillosa del Espíritu Santo. Son las tres personas, es la divinidad. 3 en 1 y 1 en 3. Donde no te prediquen del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no es una iglesia correcta. Pero nos quedamos solamente en esta parte. Pues no. Dice, pero veamos que es mucho más. Las congregaciones se han dividido por sin número de cosas, pero existen cosas que las podemos dividir y que son verdaderas y fundamentales en nuestra vida. Las congregaciones las podemos clasificar en 3 grandes grupos. Para los que están apuntando, grábese en esto. Los 3 grandes grupos son, primero, los grupos liberales. Son todos aquellos grupos protestantes que siguen después de la reforma que se hizo en 1517, tales como los presbiterianos, tales como los metodistas, calvinistas, y todos estos grupos que nacieron de esta reforma que hizo Martín Lutero cuando clavó en la iglesia allí en Alemania las 99 tesis. De ahí viene el protestantismo. Nosotros somos protestantes, una iglesia cristiana evangélica protestante. Protestamos contra lo que va fuera de la palabra de Dios. Protestamos contra el pecado, protestamos contra el aborto, protestamos contra la igualdad de género, protestamos contra todo movimiento, contra Greenpeace, contra todo lo que no tiene nada que ver con la Biblia. Hay muchas ONG o muchos pensamientos con, entre comillas, con buenas actitudes, pero no tienen nada que ver con la salvación, con la vida eterna, ni con nada de lo que tiene que ver Jesucristo. Solamente son pensamientos filosóficos aparentemente para el beneficio del pueblo. Nosotros protestamos contra todas esas cosas. Entonces sí que somos protestantes. El otro grande grupo, además de los liberales, son los pentecostales. Y nosotros somos una iglesia cristiana evangélica trinitaria pentecostal. El pentecostalismo viene a partir del capítulo 1 del libro de Hechos, cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre aquellos 120 personas que estaban en el lugar alto, ¿haciendo qué? Orando, ayunando. Estaban ahí. Por eso nosotros hacemos énfasis en el ayuno, en la oración y en la lectura de la palabra. Este grupo pentecostal surge a final del siglo XIX con el movimiento conocido como el avivamiento de la calle Azusa en Estados Unidos por un hombre de color. Y eso se avivó el fuego del Espíritu Santo y comenzaron a ver prodigios, milagros y señales. Hoy hemos escuchado algunos testimonios que verdaderamente son milagros, prodigios y señales. Aquí se mueve el Espíritu Santo. El que convence de pecado es el Espíritu Santo. Nosotros estamos aquí porque tenemos esa guía del Espíritu Santo. El pentecostalismo tiene que ver con la obra del Espíritu Santo. Dios Padre trabajó con el pueblo judío todo el Antiguo Testamento, desde el libro de Génesis hasta Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento. Esa fue la obra del Padre para con el pueblo de Israel. Después vino la obra de su Hijo, la mayor obra que ha habido en toda la humanidad y por todos los tiempos, y no volverá a haber ninguna obra como la que hizo Jesucristo,
que fue y vino y murió por todos nosotros, por todos nuestros pecados y nos reconcilió con nuestro Padre, porque la relación entre el Padre y nosotros estaba rota y se tenía que volver a reagrupar. Entonces esto hizo Jesucristo, reconciliarnos. Ahora podemos entrar al lugar santísimo libremente. Dice que el velo se rasgó de arriba hacia abajo. O sea que quiere decir que el que lo rasgó fue Dios Padre mismo a través de la obra de su Hijo. Digo, ya la enemistad que había con el hombre se terminó. Porque el hombre es malo por naturaleza. Siempre queremos el beneficio propio, somos orgullosos, somos soberbios, somos malpensados, somos de la una cosa y de la otra. Pero eso se rompió. Entonces ahora hay una verdadera comunión entre Dios Padre y nosotros a través de su Hijo. Esa fue la obra de Jesús. Y levantó a 12 hombres que cambiaron el mundo. Sus apóstoles lo cambiaron todo, llenaron esta tierra del Evangelio. El Evangelio significa buenas noticias de salvación para la humanidad. Y ellos hicieron la obra y la esparcieron por todo el mundo hasta el día de hoy. Nosotros somos estas personas, discípulos de Jesucristo, que extendemos el Evangelio para que usted hoy pueda conocer de la persona más maravillosa que es Jesucristo. Pero esa obra no la hace tú solo. Esa obra la hace el Espíritu Santo, porque después de morir Cristo en la cruz, y pasando 50 días se le aparece a los discípulos y les explica que era necesario que él subiera otra vez al lugar donde había bajado y se sentara a la diestra de su Padre, pero que no íbamos a estar solos, que él enviaría el Consolador, la persona que iba a convencer a esta humanidad de justicia, de pecado y de juicio. Al Espíritu Santo. Ese es el grupo Pentecostés que sale de este avivamiento de la calle Azusa, y creemos que además de la salvación ha de venir también con el bautismo del Espíritu Santo. Los sacramentos son la cena del Señor que tomamos cada domingo aquí al principio de mes. Ese es el sacramento de la cena del Señor, y el otro sacramento es el bautismo en agua. Por eso hacemos énfasis, y este año tenemos que hacer énfasis en las personas que no están bautizadas, para que usted tome esa decisión de bajar a las aguas. El bautismo en agua es un simbolismo que le está diciendo tú a Satanás y a toda esta humanidad que usted muere voluntariamente a una vida pasada y nace a una nueva vida en Cristo Jesús. Que tú con Cristo estás juntamente crucificado, que ya no vives tú, sino que vive Cristo en ti. Amén. Eso significa el bautismo, pero inmediatamente después de ese bautismo, o puede ser también, depende de la obra del Señor, tiene que haber un bautismo en el Espíritu Santo, y la evidencia de ese bautismo son las lenguas. Y la evidencia de ese bautismo son los dones del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, dominio propio. Ese es el fruto. Y los dones del Espíritu Santo, ¿cuáles son? Sanidad, milagros, profecía, ciencia, discernimiento de espíritu, lenguas, interpretación. Muy bien, saben la Biblia. Yo los estaba poniendo a prueba. Los dones del Espíritu. Pero los dones del Espíritu no funcionan si no tiene el fruto tampoco. Entonces lo uno sin lo otro. El amor, el gozo, el paz. Todo esto va añadido. Y esto es el bautismo del Espíritu Santo. Si usted sigue siendo soberbio, a ti te falta
fruto del Espíritu Santo. Si usted sigue siendo mentiroso, a ti te falta todavía el fruto del Espíritu Santo. Si usted sigue siendo vicioso, a ti te falta el fruto del Espíritu Santo. Si tú todavía no tienes control sobre tus emociones, te airas, te falta el fruto del Espíritu Santo. Te falta el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, tiene que haber ese bautismo del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que pueda ser encomendado y enviado a las naciones y usted pueda extender el Evangelio. Esa es la principal función. Escúchame, hermano, no te duermas. No te duermas, porque es importante. Usted está aquí sentado no para ser un religioso más. Usted no viene para cumplirle a Dios. Usted viene para oír lo que Dios tiene que decirte para ponerlo en práctica. Usted es un discípulo de Jesucristo. Usted tiene que ser preparado en la palabra de Dios para salir allá al frente y decirle, hay esperanza para ti. Hay solución para tu enfermedad. Hay solución para ese vicio. Hay solución para esa ansiedad que tiene, para esa depresión. Hay esperanza. Ven a Cristo. Usted está preparándose aquí para ser enviado allá afuera y atraer las almas a Cristo. Ese es el trabajo que tenemos. Esa es la gran comisión que nos habla Mateo 28, 19. Ir por todas las naciones y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas estas cosas hasta que yo vuelva. Aleluya. La gente se ha acomodado, la gente está tranquilita, la gente no quiere que le incomode, la gente no quiere que se le mande, la gente no quiere trabajar, la gente quiere que le caiga todo. Así, abrir la boca. Dioselio, tengo hambre. Yo también. Dios, ya hay guayabas. Dios, súbate y coge una. Dios, no, tengo pereza. Dios, vamos a esperar mejor que caiga una. Y después cierran ahí al costado. Las cosas no van a caer así. Tenemos que movernos. Tenemos que activarnos. Las almas no van a venir porque si no vamos nosotros a traerlas, no van a venir. La gente no va a conocer de Cristo si usted no les dice que Cristo le ama, que Cristo sana, que Cristo salva, que Cristo liberta, que Cristo provee. La gente no tiene trabajo, la gente pasa necesidad porque quiere pasarla. Nunca, jamás, desde el día que yo conocí a Cristo, a mí me ha faltado nada. Dios me llevó a límites. Los que vivimos en Colombia, los paisanos, saben cómo se vive en Colombia. Y hay lugares donde se vive muy bien, pero hay lugares donde se pasa hambre y necesidad. Pues Dios me llevó a mí a un lugar donde solamente eran 4 ladrillos forrados con unas chapas de zinc encima y donde no había comida y donde solamente eran cucarachas por el suelo y cosas así, para enseñarme que mi dependencia venía de Él. Y pasé 1 año de prueba, 1 año y medio de prueba. Y el Señor me trajo a España. Yo no quería venir, no tenía ni para la foto de un pasaporte, no tenía dinero, no tenía nada. Después de que mi padre era un comerciante, nos dio estudio, nos dio ropa, nos dio de todo, teníamos abundancia, teníamos de esto, pero él se muere, yo termino con la herencia, me entrego al vicio, al baile, a las mujeres, no caí en drogas, pero sí al alcohol. Acabé rápidamente con lo que tuvo mi padre, o con lo que me quedó de mi padre. Cuando yo me veo solo, con necesidad, no tenía nadie, no había nadie, tenía un taller de motos que conseguía así,
debía 5 meses de alquiler, no tenía agua, no tenía luz, estaba solo, no tenía amigos, no tenía nadie, no conocía a Cristo. Y de repente vino un muchacho a ese taller, el muchacho era cristiano, me invitaba a la iglesia, yo decía que no, hasta que un día le dije en mi necesidad, porque no me quedaba otra opción, porque Dios es experto en llevarte al límite para que tú entiendas, porque muchas veces es en el límite cuando tú comprendes quién es Dios. Y él me invitó a la iglesia y yo fui por primera vez a una iglesia evangélica. Desde niño había recibido de unos misioneros americanos que nos ofrecían frutas y eso cuando jugábamos el fútbol y nos dieron escuelas dominical. Eso era lo que yo conocía del Señor. Las historias las tenía, la enseñanza la tenía, pero yo lo había olvidado, lo había despreciado, como el hijo pródigo. ¿Se acuerdan? Lo había malgastado todo. Y fui a la iglesia la primera vez y me pasó como este muchacho, sobrino. Yo estaba allí, lloraba, compungido, no entendía lo que dijo ese señor que estaba allá al frente. Me gustaron las canciones que se cantaron, por eso es importante el grupo de alabanza. Y no sé, algo pasó en mi corazón. Desde esa primera vez no dejé nunca más de dejar de ir a la iglesia. No tenía necesidad porque las cosas no se solucionaron al instante. Los problemas las seguía teniendo, la soledad la seguía teniendo, la necesidad, el hambre, todo lo seguía teniendo. Un día en una mañana le dije al Señor, me levanté porque llevaba varios días sin tener que comer y era realidad, no les miento, y salí, miré al cielo, le dije, Señor, tengo hambre, pero tú sabes que no tengo dinero. No tengo dinero. Y miré al cielo y me entré. Venía una abuelita con 2 ollas como están en Colombia, llenas de pollo con patatas y limonada, ¿no? Los colombianos me entienden. Y vino y me ofreció la abuelita. Me dijo, ¿me compran? ¿Qué tal? Le dije, sí, hambre tengo, pero no tengo dinero, no tengo cómo pagarle. No importa. Me dijo la mujer, no importa, me lo pagas por la tarde, porque ella vivía por ahí y comenzaba a vender y terminaba por la tarde. Le dije, bueno, siendo así, dame un pernil de pollo con patatas y un vaso de limonada. Yo me lo comí con gozo, di gracias a Dios, no entendía. Pero el problema era que tenía en mi corazón, ¿cómo le pago a la mujer? Nunca entraba nada a ese taller. Nunca. Y vino un muchacho con una moto que estaba pinchada y entró y la despinché y me dio el dinero y era justo lo que tenía que pagarle a la mujer. Cuando vino la mujer por la tarde le pagué. Iba a la iglesia, conocí a un muchacho joven. El muchacho se dio cuenta de la situación y me fui a vivir a un barrio de estrato 0 bajo. Y allí comencé a vivir en su casa, en una habitación. Y yo tenía una motito y llevaba, porque allá no pasa como aquí que los trabajadores le llevan a las mujeres la comida a la obra donde trabajan, y yo llevaba a las mujeres de esta gente a las obras para que le llevaran la comida a sus maridos, y estas mujeres en gratitud pues me daban la comida a mí y yo comía. Y una abuela que cada mañana me buscaba para darme el café por la mañana. Y yo todos los domingos y todos los días que tenía el culto en la iglesia, era fiel al Señor. De un momento a otro, se resuelve la situación, me llaman, que si quería venir a España, yo les dije, no tengo ni para la foto del pasaporte. No tenía dinero. Tenía hambre, cuando tenía hambre y no tenía dinero, y en Colombia venden por puestos la carne asada, así que sale el humo, y yo paraba con la moto
donde llegaba el humo y me comía el humo. Decía, ya está conmigo el tío. No tenía. Y me dicen, ¿quiere venirse para España? Yo no tengo ni para la foto de un pasaporte. Dios, no, te pagamos todo. Te pagamos todo. Bueno, ¿y cuándo es el viaje? Hoy era domingo, para el otro domingo. Hablé con mi pastor allá en la iglesia. Me dijo el pastor, si tiene paz en tu corazón, hazlo. Y yo lo hice. Y me vine. Y comenzó la obra maravillosa. Bueno, ya había comenzado desde entonces la obra maravillosa del Señor. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. No me ha faltado trabajo, no me ha faltado dinero, no me ha faltado cosas. Hemos pasado pruebas, otro tipo de pruebas. Todo. El Señor me ha provisto todo, me proveyó esposa, todo. Dios, esa clase de Dios es el que yo les presento. Esa clase de Dios. Cuando me dicen que Dios no obra, yo les digo, mentira, Dios obra y sigue obrando, pero no es en tu tiempo, es en el tiempo suyo. Es en su perfecta voluntad y no en la de los hombres. Amén. Somos pentecostales y la obra del Espíritu Santo se sigue haciendo hasta el día de hoy y se seguirá haciendo siempre, contigo o sin ti. Usted decide si quiere formar parte de toda esta experiencia maravillosa. Te lo digo, si decides servirle, recompensa has de tener. Y Dios no paga como paga el hombre. Dios es el mejor jefe que tú puedas encontrar. Amén. Aleluya. El otro grande grupo, además de los liberales y los pentecostales, son los carismáticos. Los carismáticos surgen por los años 60. Quieren renovar los dones espirituales, sanidad, milagros, prodigios. Y vamos a ver 5 puntos de la iglesia de sana doctrina. El primer punto, yo creo que llegaré hasta donde me dé, porque me he alargado por otro lado, pero es así. Yo quiero que entiendas si usted está en un lugar donde es sana doctrina. Si este es el lugar donde tú tienes que estar. El primer punto que vamos a ver de una iglesia de sana doctrina es la prioridad debe ser esto. La prioridad debe ser la palabra de Dios. La gente no lee la Biblia. La gente piensa que todo lo que se escribe aquí ni va con él ni tiene que ver. Y todo tiene que ver con la palabra de Dios. Dice que por la palabra de Dios existimos, que por la palabra de Dios todo cuanto hay existe, que el cielo y la tierra pasarán, pero que su palabra no pasará. Entonces sí que la palabra tiene que ver, y mucho, y tenemos que darle el valor de lo que representa la palabra de Dios. No podemos tomar este libro como si no significara nada. Este libro lo representa todo en la vida de una persona. Tanto Antiguo Testamento, tanto Salmos, Proverbios, tanto el Nuevo Testamento, todo tiene que ver conmigo y lo tiene que ver con Él, con Jesucristo. Esta es la primera prioridad que usted tiene que tener. Usted tiene que comerse este libro. Nosotros lo leemos todos los días, 2 capítulos diarios. Hemos leído la Biblia varias veces.
memorizamos versículos diarios, porque entendemos que esto tiene que meterse dentro de mi vida. Yo tengo que hacerle lugar a esto, porque cuando yo le doy lugar a la palabra de Dios, la carne muere, la carne desaparece. Esto tengo que entenderlo. ¿Me explico? Mira, faltan 4 hojas. No sé qué afán tenga usted. Dejó la comida haciendo. El mensaje debe ser expresar el sentido y propósito de la verdad bíblica expresada o de la voluntad de Dios para el oyente. En muchas de las predicaciones se usa utilizando solamente experiencias o vivencias. Yo di una experiencia, una vivencia, pero lo que tiene que tener sentido y fundamento es que donde tú vayas te prediquen la palabra, no historias, no cuentos. Ahora, si la historia o la vivencia tiene que ver con la palabra, muy bien, porque le aporta un sentido. Pero las verdades bíblicas fundamentales tienen que ser. No hay otro fundamento que el que está puesto, Jesucristo. Esa es la verdad bíblica de hoy. No puede haber otra cosa en tu vida que no sea Jesucristo el primer lugar. Usted tiene amigos, dile, primero mi amigo es Jesucristo. Escúchame, después del culto cuenta conmigo para lo que quiera. Antes no. Primero leo la Biblia y después el resto, después el móvil, porque nuestro amigo ahora es el móvil. Lo primero que agarramos por la mañana a ver quién nos escribió, qué tenemos, papá. No, primero la palabra. Yo les pongo por la mañana porque me levanto también temprano para el trabajo, pero primero que hago que me levanto es a leer la palabra de Dios. Les pongo, me decía la hermana, ya cuando suena el mensajito ya sabe que es el hermano que se ha levantado, ya ha leído la palabra. Entonces, no podemos poner otro fundamento primero que no sea Jesucristo. En una iglesia tiene que ser el fundamento Cristo, con verdades espirituales. Que usted las tenga claras, no puede poner otro fundamento. Esa es la verdad de hoy. Y a partir de ahí, pues continuamos, ¿no? 5 minutos y les termino, ¿vale? Para no ser gravoso con los hermanos. En una predicación se tiene que hacer una exégesis de la palabra correctamente. Y explico lo que significa una exégesis para los que no entienden la expresión. Es extraer de la misma palabra aquellas verdades que están ahí en esos versículos de los cuales Dios quiere hablarnos. Una exégesis es agarrar y desmenuzar la palabra y mirar todas esas verdades, todos esos pensamientos de los cuales Dios nos quiere hablar. Una verdadera predicación tiene que tener esto. Decirnos lo que Dios quiere decirnos. Y eso se tiene que preparar, se tiene que estudiar, se tiene que apoyar en otros versículos, en otras partes de la Biblia, porque la palabra de Dios toda es una sola. Y lo mismo que te explica en el Nuevo Testamento, te lo aclara en el Antiguo. O lo que no entiende del Antiguo, te lo aclara en el Nuevo. Amén. Entonces, eso es una exégesis correcto. Busco una congregación, de esos versículos, los cuales Dios quiere hablarnos. Por ejemplo, segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia. Segunda de Timoteo 2:15. Mira, lo leemos. Procura con diligencia presentarse
a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. La gente no quiere venir los sábados al estudio bíblico porque es mucho tiempo. Es una hora. Usted necesita aprofundar en la palabra de Dios. Dice, procura, o sea, dedícate. Esfuérzate. Decide, deja las otras actividades. Escúchame. Ya habrá tiempo. El día tiene 24 horas. No, muchas veces los amigos buscan precisamente. Escúchame, es curioso. La gente cuando es miércoles de oración, no, que ese día le tocó ir a comprar al supermercado. ¿Y por qué el día miércoles, que es el culto de oración, tuvo que ir al supermercado? ¿Por qué no fue el miércoles por la mañana? No, porque estaba trabajando. Entonces, ¿por qué no fue el miércoles por la tarde? No, porque llegué cansado. Entonces, ¿por qué no fue a última hora de la noche? No, porque no, ya hace mucho frío y tenía que cenar. Entonces, el único tiempo que le quedó fue el tiempo preciso, que era el culto de oración. Es que es el único momento que tengo libre. Mentiroso. Mentiroso. Y después dicen que no quiere que yo les diga sinvergüenza. Porque suena mal. Muchas veces acomodamos las cosas. Porque esto es una guerra entre tu espíritu y la carne. Es una guerra. Procura con diligencia. O sea, que te muevas, que dediques esto, presentarte ante Dios aprobado, que no tenga que decirte Dios nada. Mira qué persona fiel. Yo no fallo en ningún culto de oración, ni en ningún domingo de esto, ni en ningún estudio. Dice, bueno, porque tú eres el pastor, entonces tiene que estar. Ni aún cuando no era pastor, ni aún cuando era líder, ni aún cuando comencé. Recién, yo estuve ahí en el banco también. Y por la gracia de Dios, pues a Dios le pareció bien. Porque Dios premia la fidelidad. Dios premia la fidelidad. El hombre se puede oponer, pero cuando tú eres fiel a Dios, Dios te levanta. Dios te exalta. Dios te pone en el lugar donde te tiene que poner. Porque hay que presentarnos aprobados delante de Dios. Como obrero, no, nosotros estamos al servicio de Él, no Él al servicio nuestro. Parece ser que nosotros le hacemos a un favor a Él viniendo los domingos al culto, porque ya es mucho, venir el domingo es demasiado ya. Una semana, miércoles no, eso ya imposible. Sábado, otra reunión, no, reunión de hombres, vamos a tener reunión de hombres, a ver cuántos vamos a venir. Este año me voy a meter con los hombres. Yo soy chiquitito, soy santanderiano. Los colombianos saben cómo son los santanderianos. Voy a venir con machete. Aquí. Y el que llegue tarde le doy un planazo en la espalda. Es una expresión así, joven. No es que lo vaya a hacer, pero ganas me dan. ¿Qué tal que fuera grande? Soy pequeño, pero soy grande en el reino. ¿Cuánto lo creen? Somos insignificantes aquí, pero importantes allí. Tú eres importante allí. Procura presentarte probado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Muchas veces nos avergonzamos o avergonzamos el evangelio porque de verdad, pudiéndolo hacer, no lo hacemos. Avergonzamos el evangelio, hermano. Dice la palabra que si tú te avergüenzas de él, él se avergonzará de ti. No lo digo yo, lo dice la palabra. Lo dice la palabra. Usa bien la palabra.
de verdad. Amén. Úsala bien. Es increíble. La gente le decimos, vamos al libro de Apocalipsis y comienzan a buscarlo por el principio de la Biblia. No han aprendido en todo el tiempo que Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Mateo, ¿dónde está? No, que es el primer libro del Nuevo Testamento. No, que un contexto se habla, usted tiene que saber de qué se está hablando. Eso se trabaja con diligencia, con lectura, con dedicación, trabajando, porque un obrero lo que hace es trabajar. Usted, tu trabajo no falta. ¿Quién de los que trabajamos aquí falta al trabajo? Yo no puedo trabajar, ejercer el trabajo de Carlos, porque no soy experto en su trabajo. Él me dice, haga panes, yo no sé hacer panes. Yo le digo a él, ponme aquí unas redes y ponme unas redes y ponme unas horcas aquí para montar la seguridad. Pues él no lo va a hacer porque no sabe. Porque no es experto. Tiene que ser trabajado. Lo mismo el hombre de Dios. Si yo le digo, predica una palabra y usted no está preparado, pues no me va a predicar nada. Si yo te digo, entiende lo que está leyendo, si usted no es un hombre que ha sido ejercitado en el conocimiento, pues no sabe de qué se está hablando o un contexto de lo que se está hablando. Porque eso se necesita trabajar. Un obrero trabaja. Y el hombre de Dios trabaja. Y la primera área donde tiene que trabajar es en el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Se acuerda que es el primer principio que estamos hablando? La palabra de Dios debe ser tu prioridad. Si la palabra de Dios no es tu prioridad, usted va mal. Si en la iglesia donde tú te congregas, la prioridad no es la palabra de Dios, es una iglesia que va mal. Amén. He dicho. Y no voy a decir más. De momento. Ya cuando me toque la otra parte, la desarrollaré. Pero es que se me va todo. Busca una congregación donde haya una predicación bibliocéntrica, cristocéntrica, donde Cristo sea el centro, donde la palabra de Dios sea el centro. Y con esto se lo dejo. Amén. El Señor les bendiga. El Señor les guarde. El Señor les dé la capacidad en esta semana de poder evangelizar el nombre del Señor Jesucristo y podamos reunirnos el día miércoles. Día miércoles los quiero ver a todos.